semana se ha celebrado el Día de la Salud Mental y por eso hoy les hemos planteado en Twitter si creen que con la pandemia su salud mental se ha resentido. Y el resultado es, desde luego, llamativo y muy sincero por parte de los votantes. Ahí lo ven, un 81% cree que sí y un 19% que no. Bueno, los datos así lo corroboran. El 30% de la población española afirma haber tenido ataques de pánico desde que el coronavirus trastocó nuestras vidas. Las consultas de psicólogos se han duplicado y el consumo de fármacos ha crecido el doble. Y las previsiones sobre las enfermedades relacionadas con la salud mental son muy preocupantes según la OMS. En 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo y en España el 13% de los niños corre riesgo de sufrir algún tipo de patología de este tipo. Hoy queremos saber cómo está el estado de salud de nuestra mente tras la pandemia y cómo están evolucionando las personas con este tipo de trastornos graves. Para ello tenemos con nosotros a Teresa Orihuela, directora técnica de la Fundación Intras, entidad que asiste a unas 1.200 personas y cuenta con centros y servicios en Castilla y León y Madrid. Buenas noches, Teresa, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo no sé si la pandemia nos ha servido para poner cara y conocer de primera mano lo que son los problemas de la salud mental, que quizá antes lo teníamos como un poco alejado. Sí, yo creo que ha tenido un efecto importante. Realmente la salud mental se ha convertido, tras la pandemia, en una situación conocida por todos y manifiesta y de alguna forma ha entrado en el discurso social, en el discurso político. Yo creo que esa ha sido una especie de campaña gratuita con unos costes sociales y en malestar personal importante, pero realmente las personas que trabajamos, los profesionales que trabajamos en salud mental, hemos visto la importancia que ha adquirido y el protagonismo. Ha pasado de estar en silencio en muchos casos, incluso de ser un secreto para muchas personas, a convertirse en un problema de primera magnitud. ¿Y psicológicamente ya hemos tocado techo después de todo lo que ha pasado o las secuelas van a empezar a venir ahora? Bueno, hacer predicciones en temas de salud mental es un poco audaz, pero realmente todo parece indicar que no podemos ser muy optimistas sobre lo que va a suceder. Si estamos hablando, como comentabas antes, que un 12% de los niños y adolescentes está teniendo problemas de salud mental, sabemos que además se están duplicando los ingresos y el acudir a los servicios de salud mental por parte de los más jóvenes, estamos hablando de un problema que va a afectar a varias generaciones. Sin embargo, el hecho de tomar conciencia de esta situación y empezar a poner medidas y abordar esta situación, yo creo que es el primer paso para pensar que está en nuestras manos. Está en manos de la sociedad, pero también está en manos a nivel personal de lo que hagamos cada uno de nosotros también con nuestra salud. Hemos conocido durante los últimos meses casos de deportistas, de artistas, de actrices, de todo tipo de personas reconocidas que han reconocido precisamente que han tenido problemas de salud mental. Un caso muy significativo es el de la campeona olímpica Simone Biles, que reconoció en Tokio sus demonios mentales. Que admitan este tipo de problemas las celebrities, digamos, es una forma de normalizar también la enfermedad. ¿Eso sí, os ha ayudado? Sin lugar a dudas. Yo creo que es muy valiente que personas que han sido reconocidas en distintos ámbitos como celebridades o héroes en cierta condición, ¿no? El hecho de que hayan reconocido esta situación nos ayuda enormemente, normaliza y hace pensar que todos somos vulnerables. Y realmente hay que ser realmente muy fuerte para reconocer la propia debilidad. Creo que nos viene fantásticamente bien para que además la gente sepa que incluso cuando tienes un problema de salud mental te puedes recuperar, porque cuando están hablando desde una situación de haberlo afrontado, ¿no? Porque nos sigue costando mirar de frente al problema de la salud mental. Nos parece que es algo que no tenemos que reconocer, al menos públicamente. Esta sociedad de alguna manera nos presiona a aparecer siempre como personas muy felices, exitosas, y es difícil reconocer que se está pasando por un mal momento, que somos personas vulnerables, que tenemos dificultades en nuestras vidas personales, en el trabajo, y sobre todo si la situación es de una enfermedad mental grave todavía es mucho más estigmatizante y realmente cuesta mucho el declarar esta situación en público. Pero bueno, las cosas yo creo que van cambiando, ¿no? Afortunadamente. Vamos a hablar de las personas con esa enfermedad mental grave, como dices. Si entramos en ellas, ustedes asisten, creo que son 1.200 personas, más o menos, 1.300 entre Castilla y León y Madrid.
¿Cómo lo han gestionado? ¿Cómo han gestionado durante la pandemia? ¿Cómo les han prestado servicio? No sé si de una forma telemática ha sido muy eficaz con ellos. ¿Cómo lo habéis hecho? Porque me parece muy complicado. Sí, sí que hemos tenido desde el primer momento que, sobre todo en la situación de confinamiento, yo situaría dos momentos, ¿no? El confinamiento y luego la sucesiva desescalada y el incremento de la presencialidad. Para nosotros la presencia y la comunicación con las personas es esencial, es nuestra tecnología de intervención. Durante el confinamiento tuvimos que acudir lógicamente al teléfono, a la videoconferencia también para las intervenciones, al WhatsApp, por supuesto, que eran cosas que sí que se utilizaban, pero se utilizaban de una manera secundaria. Realmente hemos visto que ha sido importante para mantenernos en contacto y ha sido muy interesante ver también la reacción que han tenido las personas. Nos han sorprendido enormemente con el cumplimiento de las medidas de confinamiento, han sido enormemente responsables y en cierto modo han sido muy empáticos también con el resto de la sociedad. Si pensamos un poco lo que supone o lo que supuso para nosotros el confinamiento, hubo una época en que todas las personas vivíamos en una sociedad amenazada, un mundo lleno de miedos, incluso se hablaba de conspiración, estábamos aislados, incluso encerrados. Eso se parece mucho al día a día de muchas personas con enfermedad mental. Entonces, de alguna forma, lo que ellos nos transmitían era que parece que la normalidad o la realidad ahora es compartida por todos. Y de alguna forma se preocupaban y empatizaban con nuestro temor y nuestro miedo, nos preguntaban por nuestras familias y en muchos casos nos pedían que no acudiéramos, que nos protegiéramos y no acudiéramos a... Es muy interesante eso que dices. ¿Tenía menos miedo entonces a lo que pudiera ocurrir? No es que tuvieran menos miedo, yo creo que se sentían más normales, más normalizados, porque la situación era amenazante para todos. Claro que pasaron miedo y luego la segunda etapa o la segunda fase, cuando se ha incrementado la presencialidad y han empezado otra vez a volver a la vida social, digamos que estamos experimentando mayores dificultades. Primero porque cuesta esa otra vuelta al contacto, a exponerte, y porque la rehabilitación, lo que nosotros hacemos, como trabajamos con las personas, implica el contacto con la comunidad. Claro. Y volver a la comunidad cuesta. Y entiendo que esa rehabilitación, al no haber podido ser presencial, evitar ese contacto, no sé si han dado pasos atrás, muchos de ellos. Sí, sí, sin lugar a duda ha habido pasos hacia atrás. La semana pasada el presidente del Gobierno presentaba un plan de acción de salud mental dotado con 100 millones de euros, que incluye, entre otras cosas, la formación sanitaria en salud mental y un teléfono para ofrecer atención y apoyo contra la conducta suicida. Parece mentira que a día de hoy no haya un teléfono de estas características. Aquí también hemos entrevistado al presidente de la asociación, a favor, no recuerdo ahora el nombre, creo que era la asociación o fundación relacionada con el suicidio. Sí. No recuerdo el nombre, pero él mismo reclamaba que ese teléfono no hubiera existido hasta ahora. Sí. ¿No hay psicólogos suficientes? Hablaban de esa formación a los sanitarios. ¿No hay psicólogos y psiquiatras suficientes en la sanidad pública y no sé si incluso en la privada? No hay, pero no solo psicólogos. No hay psiquiatras suficientes, no hay enfermeras especializadas en salud mental, no hay terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores sociales. Es verdad que hay un déficit en los recursos humanos que, como os decía antes, es realmente la tecnología más importante para atender a las personas. Es verdad que faltan. Y en lo que es la atención al suicidio como una realidad que es absolutamente abrumadora, ¿no? Y que denota, en cierto modo, pues bueno, el sufrimiento de las personas en la sociedad, pues lo importante yo creo que es que se esté empezando a hablar de esta realidad y por parte tanto de los profesionales como también de los medios de comunicación, yo creo que es importante poner voz sobre todo a los sobrevivientes supervivientes de estas situaciones y permitir que se hable, que se pongan palabras y que permitan buscar otras soluciones al hecho de quitarte la vida, ¿no? Respecto a la ley de salud mental, es una ley que está elaborando en estos momentos Podemos, los psiquiatras, varios psiquiatras ya han denunciado y han criticado, hablan de carga ideológica y critican que ante un tratamiento solo se tenga en cuenta la voluntad del enfermo. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece muy bien que se tenga en cuenta la voluntad del enfermo, sus deseos y sus expectativas, pero no es que me parezca bien a mí, es que... en tratamientos complicados a veces. Bueno, pero en tratamientos muy complicados, como puede ser una operación de corazón, se le pregunta al paciente sobre
si desea un tipo de intervención. No es que elija a la carta, pero sí se le pregunta su opinión y lo que opina. Hablamos de pacientes que no están tutelados, por supuesto. Bueno, entiendo, ¿no? sí. Además es que la tutela es una figura que a partir del 3 de septiembre, con la ley de reforma de la legislación civil y procesal, es una figura que desaparece. Las personas con discapacidad, por enfermedad mental, como cualquier persona con discapacidad, tienen plena capacidad jurídica, como cualquiera de nosotros, en todos los aspectos de su vida. Lógicamente pueden opinar sobre su tratamiento. No es que me parezca a mí bien. Eso quería preguntarle. ¿Qué le parece? Es real. Es que nosotros trabajamos preguntándoles a las personas sobre qué quieren hacer con su vida. La rehabilitación de personas con problemas de salud mental grave pasa en muchos casos por la restitución de sus derechos. Esa es una frase que decía hace unos años Rotelli en Trieste. Es muy importante que las personas tengan vivienda, tengan trabajo, porque el no tener vivienda o trabajo repercute directamente en el tema de salud mental. Cuando empiezas a resolver todos esos aspectos deficitarios, la persona se va recuperando. ¿Y ha habido un exceso de tutelas? No sé si precisamente por eso se quiere restringir o se quiere cambiar todo esto. El cambio de las tutelas viene por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 y que fue ratificada por España en el 2008. Viene realmente de ahí. Las personas tienen derecho a decidir sobre su propia vida y las personas con discapacidad, por supuesto, también. Si ha habido un exceso de tutelas, todo tiene que ver también con la estructura de atención sociosanitaria y la estructura social en la que vivimos. Y de protección. Y de protección. Si es exceso de protección en este caso. Exactamente. O sea, yo creo que hay que cambiar, mirando hacia el pasado, puede que haya habido un exceso, pero tiene que ver también con una estructura de tratamiento, una estructura también de cultura de lo que se entiende porque lo que ha sido una persona con discapacidad o con enfermedad mental. Hablábamos antes también de ese cambio cultural, de cómo ahora se percibe con mucha más naturalidad los problemas de salud mental. Lo está notando también en los medios de comunicación. Hoy estamos aquí hablando de ese tema, hemos hablado ya varias veces, pero en general sí que notan esa diferencia que ahora mismo, bueno, los periódicos, la radio, las televisiones, tratamos y le ponemos más empaque y más gancho en este tipo de problemas precisamente porque lo vemos más cerca. Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que el vivir los problemas de salud mental en primera persona, todos, ya no solo los otros son los que tienen problemas de salud mental, los más graves, sino forma parte de nuestra vida, también en los medios de comunicación, yo creo que ayuda mucho. Realmente en los últimos años nosotros vivimos la relación con los periodistas y con los medios de comunicación como una relación de colaboración. Nos ayudáis muchísimo para dar a conocer la realidad, las necesidades. Y bueno, yo creo que es trabajo vuestro, también trabajo de los profesionales de las entidades. Desde luego creo que hoy por hoy ya empieza a chirriar cuando se tocan estos temas con poca sensibilidad o de una manera estigmatizante. Creo que queda mal el medio de comunicación y se nota mucho ya. Todo el lenguaje, ¿no? El lenguaje que también estigmatiza mucho. Hay 4 tertulianos aquí, Teresa, como puedes ver, y te van a hacer una pregunta cada uno de ellos. Guillermo Garavito. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle, si es verdad que a raíz de la pandemia se ha visibilizado mucho más los efectos psicológicos, pero es muy llamativo cómo se ha incrementado la cifra de casos en gente joven. Sí. A mí es una cosa que me sorprende muchísimo en gente de la edad de mis hermanos pequeños, con 15, 16, 17 años. Entonces, yo quería preguntarle, ¿de qué herramientas no les hemos dotado para que sean tan vulnerables a raíz de una pandemia, por ejemplo? Bueno, la verdad, las causas son complejas. Realmente la salud mental es un tema enormemente complicado. Cuando hablamos de las causas en general para que los jóvenes realmente hayan sufrido tanto, ¿no?, en la pandemia, pues mucho tiene que ver con los modelos de los padres, en este caso lo que les transmitimos a nuestros hijos. Posiblemente estamos transmitiendo un malestar, pero no le estamos poniendo palabras a ese malestar. Yo creo que nos ha faltado, o creo que falta en la sociedad, poner palabras al malestar para que las personas puedan saber cuándo están enfadadas, cuándo están tristes, cuándo están preocupadas, cuándo tienen miedo. Eso falta, el poder. Yo creo que es uno de los pocos consejos que puedo dar en la intervención con jóvenes, es no perder nunca el hilo de la palabra. Poder hablar siempre con ellos sobre todas las cosas que les pasan.
Es verdad que es muy importante poner límites, pero es fundamental no perder el hilo de la palabra. Creo que es esencial. Y quizá las herramientas, pues les ha faltado la comunicación con los otros, no solo a través de un ordenador o de un teléfono. Es la convivencia con los iguales, que es esencial en los jóvenes. Azucena. Hola, Teresa. Hola. Bueno, me ha gustado muchísimo su intervención. Me gustaría muchísimo poderme tomar un café con usted, porque de verdad... Lo tomaremos. Nunca me había pasado, que una tertuliana diga quiero tomarme un café con el entrevistado. Es que, además, es que le agradezco mucho el trabajo que desarrolla, porque me parece que es muy, muy, muy importante. Yo soy enfermera y me ha llamado mucho la atención una de las cosas que ha dicho. Y es eso, el que se pone el foco en que no tenemos suficiente formación en el abordaje al suicidio. Y es cierto, no estamos formados, no sabemos cómo reaccionar cuando uno de nuestros pacientes o alguien expresa ideas suicidas. Eso es así. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O sea, si yo soy enfermera y quiero mejorar esa competencia, ¿qué podría hacer para que no dejar de ayudar a una persona que tiene ideación suicida? Y aprovecho para decirle a cualquiera que nos esté escuchando que si tiene ideación suicida, que si está desesperado, que si piensa que ya no puede más, que si se siente tremendamente triste y desesperanzado, que por favor hable con alguien. Que hable con alguien, porque igual esa primera persona a la que se lo cuente no le entiende, no pasa nada. Habla con otra persona, habla con un médico, con una enfermera, con el farmacéutico, habla con alguien. Si vas a una consulta que no tiene nada que ver con salud mental, expresa esas ideas también, cuéntalo porque igual no te entendemos a la primera, pero estamos en ello. Nos vamos a formar y te vamos a ayudar mucho mejor. Y ahora sí nos puede... Muchas gracias, Azucena, por ese consejo, además. Es una intervención perfecta, ¿no? Es poner palabras a esa situación. Muchas veces cuando te enfrentas como profesional a una situación de un suicidio en un paciente, tiene uno la tentación de no borrarlo como que no ha sucedido, no lo quieres comentar con el resto de personas que también lo han vivido de alguna forma, ¿no? Si es en un medio residencial o es en un... Hay que hablarlo, siempre hay que hablarlo. Siempre esencial. Teresa, habría que preguntar los médicos, los especialistas, las enfermeras, cuando alguien intuye o barrunta que pueden ir por ahí los tiros, por ese, bueno, ¿cómo lo has denominado? Ideación suicida. Preguntarlo directamente, ¿usted se quiere suicidar? Igual que se pregunta, bueno, ¿usted bebe? Que eso se pregunta, ¿usted bueno, tiene una vida insana? Eso habría que preguntarlo directamente, porque eso sí que hay un debate entre hasta qué punto se puede llegar a hacer ciertas preguntas o no. Bueno, yo creo que cada terapeuta tiene su forma de trabajar. Yo por lo menos no lo preguntaría directamente, porque creo que hablando de determinada forma, esas situaciones van a salir. Bueno, a lo mejor no tan abrupta como lo acabo de preguntar yo, seguramente, pero... No, pero bueno, yo creo que también depende de los estilos personales de cada uno. Puede que haya gente que en un momento dado sea necesario preguntarle directamente, no hay normas para todo. Es muy importante en general, en toda la intervención psicológica o terapéutica, cuando hablamos con las personas, hablamos con personas singulares, únicas. Lo que vale para una persona no vale para la otra. O sea, hablamos de la clínica de uno a uno. O sea, y lo que le digo a la gente es que si tiene que pedir ayuda, que vaya a un lugar donde le escuchen, donde se sienta que su malestar es escuchado, donde no lo meten en la caja de la depresión o en la caja de la psicosis, sino que atiendan a su malestar único y especial. Y que no le digan mucho de lo que tiene que hacer, que para saber lo que tiene que hacer, cada una persona sabe lo que tenemos que hacer. Es muy interesante eso que dices de que cada persona es única y especial. A mí me gustaría que contaras brevemente, ahora Roberto te doy la palabra, un concurso, yo he participado alguna vez, que tenéis de fotografías, que tiene un nombre además también muy peculiar, donde realmente se ve esa sensibilidad y esa diferencia, ¿no?, entre cada uno de los que se presentan, que son personas con enfermedad mental, con problemas de salud mental, entiendo que la mayor parte de ellos graves, ¿no? Sí, bueno, es un concurso de fotografía, un concurso internacional de fotografía, creo que ya va por la cuarta o la quinta edición, no recuerdo, y que lo que pretende es hacer una mirada realmente muy poliédrica sobre la realidad de la salud mental o de la locura, como también a veces nosotros lo De hecho, referimos. el concurso se llama Locografías.
recibimos un montón de fotografías de distintos países y nos dan miradas muy diferentes de esa realidad. Tenemos miradas alegres de personas que están viviendo una vida en pareja, pero también tenemos una miradas más duras, ¿no? Miradas que expresan el sufrimiento, que tampoco hay que olvidarlo, porque tenemos las dos caras de digamos la salud mental o los problemas de salud mental, la enfermedad mental o la locura. Tiene esa cara, digamos, más positiva, pero también tiene cara de sufrimiento, eso no lo podemos olvidar. Y eso es lo que queremos transmitir con lo He participado, como sabes, de jurado y desde luego que ha sido una experiencia inolvidable. Roberto. Sí, yo, sin querer rebajar la preocupación por asuntos de los que estamos hablando, como es el caso del suicidio, que yo creo que es una asignatura muy pendiente. Yo creo que es un asunto al que la sociedad actual todavía no tiene el valor de meterle mano. Sí quería preguntarle una cosa. A mí me gusta ver las cosas, el vaso siempre medio lleno, en este caso la taza, y quería preguntarle, ¿la pandemia nos ha dejado alguna huella positiva en nuestra salud mental? Porque la salud mental puede ser negativa, pero puede ser positiva también. ¿Nos ha dejado alguna huella positiva? ¿Nos ha dejado algo interesante y que pueda ser aprovechable? Sí, yo creo que sí, es la percepción de la vulnerabilidad como seres humanos, que es algo absolutamente va unido al ser humano. El hecho de percibir tu vulnerabilidad es lo que te puede hacer en un momento dado pedir ayuda. Creo que eso es esencial y es lo que muchas de las personas, como hablabas de la gimnasta y demás, han percibido esa vulnerabilidad y a partir de ahí pides ayuda. Nos creíamos invulnerables, pensábamos que, bueno, pues, con personas muy vinculadas al éxito, pensamos que la sociedad no nos podía tirar. Y la realidad, la pandemia ha sido tan potente en cuanto al miedo que nos ha infundido, hemos perdido seres queridos, hemos sentido el peligro de poder morir nosotros, entre otras muchas cosas, aparte del aislamiento, la soledad y la angustia. Entonces, bueno, yo creo que el percibir esa vulnerabilidad creo que es muy positivo. Creo que es el primer paso, enfrentarte a tu vulnerabilidad y en muchos casos enfrentarte a la angustia es lo que te permite solucionarlo. Si no te enfrentas... Sí. Almudena. En primer lugar, daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis, es complicadísimo y me parece que estáis haciendo cosas muy importantes y muy bien hechas. Evidentemente, a la hora de intentar abordar estas cuestiones y de reivindicar determinadas cuestiones para mejorar, se suele hablar de recursos humanos, todo tipo, asistencial, del tercer sector, pero a mí me preocupa una parte que es complicada de abordar, que son los estereotipos. Entonces, se está hablando de vulnerabilidad, pero también se genera empatía. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que realmente normalicemos la salud mental, tanto para bien como para mal, o sea, cuando falta salud y cuando la hay, y también la necesidad de sentirnos todos dentro de una sociedad, porque uno de los grandes problemas es que no encuentran trabajo o para mantenerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque acá os he hablado de famosos, los medios de comunicación también, evidentemente, si se aborda en los medios de comunicación pasa a la sociedad también esos temas, pero la gente de la calle, ¿cómo podemos aportar para que realmente se normalice realmente la salud mental? Bueno, has señalado algo muy importante, que es el tema del trabajo. O sea, la salud mental es un concepto, desde donde yo lo entiendo, un concepto transversal, multicausal y determinado por un montón de factores. No solo es una situación de salud o una situación médica, creo que es un concepto mucho más complejo. El tener una mejor salud mental o poder mejorar nuestra salud mental como sociedad pasa por cambiar nuestra forma de vivir. Y eso toda la sociedad está implicada. Tenemos que, decía León Tolstoy, que la felicidad pasa por llevar una vida sencilla que no simple. Bueno, llevar una vida sencilla, pues a lo mejor es disfrutar de pequeñas cosas y tratar de vivir con el menor número de conflictos con nuestro entorno que sea posible. Y luego, bueno, hay una frase, una descripción o una definición de la salud mental que a mí me gusta muchísimo por lo simple que es. Quizá no sea una muy operativa o muy científica, pero es la definición de salud mental que le preguntaron a Freud en el 39, poco antes de morir, le preguntaron qué entendía él por una persona sana, madura e incluida en la sociedad. Y él contestó,
o por lo menos se le atribuye, una persona capaz de amar y trabajar. Creo que define muy bien lo que es la salud mental. No te pierdes en el trabajo como algo único y lo exclusivo en tu vida. Además, tienes que ser capaz de tener relaciones con tu entorno, de querer a los demás, ¿no? Y tampoco te pierdes en los laberintos de los afectos. Hay que un poco llevar una vida con un cierto balance. Teresa, hablaba antes Guillermo Garavito de esa preocupación por los problemas de salud mental entre los más jóvenes. Dábamos ese dato que un 14% en España bueno, pues es lo que se estima que pueden tener problemas. ¿Qué señales, no sé si puedes dar algún consejo a los padres, qué señales, dónde podemos ver que nuestros hijos pueden empezar a tener algún tipo de problema de estas características? Y es que bueno, existen señales, digamos, muy visibles. Bueno, el ser joven es complicado, eso hay que saberlo. Ser joven es complicado y hay que saberlo, los padres lo tenemos que saber. Tenemos que saber que están en un proceso en el que están buscando su identidad. Encontrar la identidad demasiado pronto tampoco es muy bueno. Hay que saber esperar. A veces quien encuentra su identidad o pelea por su identidad y está unos años un poco descolocado, no es especialmente malo. Entonces, no hay que preocuparse en exceso y yo creo que donde debemos preocuparnos es cuando perdemos ese hilo de la palabra que decía antes. Los hijos hacen cosas que no nos gustan, muchas cosas que no nos gustan, pero perder el hilo de la palabra, que pueden en un momento dado acudir a ti para confiar en lo que cuál es su problema, cuál es su malestar, yo creo que esa es la clave. No puedo decir mucho más porque luego cada caso es distinto. La comunicación, qué importante. Has comunicado muy bien, Teresa, desde luego hoy lo que nos has querido transmitir. Creo que ha sido una entrevista muy interesante. Hemos aprendido mucho y sobre todo en un tema tan complicado, lo decías al principio, la salud mental es poliédrica, tiene muchísimas aristas y bueno, pues a veces no es fácil bueno, diagnosticar y decir esto es así y esto es así, porque como decías también, cada caso es único y especial. Gracias, Teresa, por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias. Bueno,